Muy buenas noches, hermanas, hermanos, pueblo bueno, pueblo digno, pueblo valiente. Hoy, en su 7ª edición de la política en el diván, faltan exactamente 10 días para la gran victoria de la paz, para la gran victoria del pueblo. No han sido pocas las batallas que este pueblo ha ganado en la calle. Las batallas que ha ganado para la paz, las batallas que ha ganado para el futuro. Han sido campañas electorales contra guerra sucia. Han sido propuestas, ideas, propuestas de futuro, lanzamiento de planes, cuidado amoroso del pueblo por parte de Chávez y ahora de nuestro presidente Nicolás Maduro contra la más brutal intención de agredir y la más brutal intención de imponer la violencia, de imponer por la fuerza los destinos de un grupo político que se divorció hace mucho tiempo del pueblo de Venezuela y que todavía no encuentra el camino para buscar la forma de hablarle, de decirle, y en consecuencia, ante esa frustración, recurre a la violencia. Y Chávez, siempre Chávez, comandando las batallas. Chávez, siempre Chávez, con nosotros, aquí, en los días por venir, en los días cumplidos, en las batallas ganadas y en las batallas por venir. Nosotros somos los que vamos a ayudar a parir a Venezuela. Es un parto de la historia, es un parto de la patria. Aquí estamos consolidando ese parto. Estos cientos de miles de venezolanos concentrados esta noche del 2 de diciembre, aquí en la avenida Bolívar, de esta Caracas bolivariana de siempre. El paro convocado para el 2 de diciembre tiene una carta bajo la manga, tiene un puñal ahí agarrado en la espalda para tratar de apuñalear de nuevo a la Constitución bolivariana y al pueblo venezolano. No lo vamos a permitir. En el terreno que sea, estamos dispuestos a combatirlo y en el terreno que sea, los vamos a derrotar. Este día de jornada memorable, de batalla infinita, de victoria popular, de victoria sin precedentes. Ha ganado Florentino. Hemos derrotado al diablo. Tamuros de Navarroza, del Alcornocal de abajo. Vean como vieron, señores, al diablo pasar trabajo. Han escrito ustedes otra página heroica para la grande historia de Venezuela. Está en juego la vida de Venezuela y nosotros, o mejor dicho, en nuestras manos no se va a perder la vida de la patria. Estoy completamente seguro y sobre todo en las manos de la juventud venezolana de hoy no se va a perder el futuro de la patria. Tanto que ha costado la refundación de la República, tanto que ha costado que la voluntad y la voz del pueblo sea la que hable, que sea la que se imponga a través de los mecanismos que la Constitución, que el mismo pueblo se dio, se cristalicen de forma definitiva. Tanto que ha costado y tanto que falta por hacer. Hoy hablaremos de las elecciones en épocas del chavismo, de los elementos novedosos que la participación democrática tiene en la Quinta República y de cómo, por un lado, nosotros trabajando en los cauces que la Constitución establece y por otro lado, los enemigos de la paz tratando de imponer su agenda violenta, su agenda anticonstitucional, su agenda absolutamente carente de futuro. Hoy hablaremos de cómo el pueblo se ha impuesto, pero también de cómo han intentado agredir la voz del pueblo. Si se quieren comunicar con nosotros, sobre todo
aquellas personas que en el estado Guárico sepan del prontuario policial de aquellos que intentaron sembrar como un falso positivo lo ocurrido ayer en Villa de Cura. Escríbanos a @JorgeRPSUV y a @PolíticaDiván. Ya regresamos a la política en el diván. Siglos y siglos de capitalismo se reflejan en el terrible estado de destrucción de nuestro planeta. La temperatura del planeta está subiendo alarmantemente y los polos se están derritiendo. El momento de actuar es ahora. Programa especial, Cumbre de París 2015, con el periodista Boris Castellano. Este sábado a las 3:30 de la tarde. Más BTV, más revolución. Revolución es pensamiento crítico y transformador hacia una sociedad de paz y de justicia. La imbatible lucha de este pueblo ha provocado que intelectuales, movimientos sociales y artistas del mundo hayan acudido en apoyo y en defensa de la revolución bolivariana. Por eso, este 6 de diciembre vamos todos y todas a votar para vencer las fuerzas que pretenden regresarnos hacia un pasado de siervos coloniales. Si fuiste seleccionado como miembro de mesa, deberás prestar servicio electoral en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre. Consulta dónde debes asistir a través del 0800 Votemos, enviando un mensaje de texto con tu número de cédula al 2637 o en nuestra página web www.cne.gov.be. Podrás acudir a tu centro de capacitación desde el 4 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Participa. CNE. Vota. Ejerce tu soberanía. Ganar la Asamblea Nacional significa hacer de esa Asamblea Nacional la institución que libera al país del gobierno nacional de Nicolás Maduro. Una nueva Asamblea Nacional que podemos soñar, donde nunca más se le apruebe dinero a este gobierno. Ese sueño que todos tenemos también involucra el cambio de un sistema, el cambio de un gobierno. Dar un golpe de Estado a través de una nueva Asamblea Nacional. No perdamos más tiempo, ni vayamos a perder el foco y el objetivo que Venezuela hoy requiere de nosotros. Con los que combaten a diario, luchando por un mejor porvenir. Vamos pues, con los
1999 en Venezuela ocurrió un hecho trascendental para el proceso democrático de nuestro país, la llegada del comandante Hugo Chávez, quien vino a consagrar las bases para fundar una nueva república. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. La aprobación de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política promulgada en 1997 sustituye al Consejo Supremo Electoral por Consejo Nacional Electoral, en lo que sería el inicio del proceso de renovación del sistema electoral en Venezuela. Se establece en su autonomía que los procesos de votación, escrutinio, totalización y adjudicación deberán ser totalmente automatizados. Tenemos un sistema electoral confiable, transparente, seguro y con una capacidad logística única entre las instituciones del Estado. Venezuela se ha convertido en el primer país del mundo capaz de realizar elecciones nacionales con un sistema automatizado y comprobante electrónico del voto, lo que hace de este uno de los sistemas electorales más transparentes y confiables del mundo. Dice el poema más famoso de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es justamente lo que hizo y hace Hugo Chávez, y eso es justamente lo que hace permanente y cotidianamente el pueblo de Venezuela. No es cosa fácil construir la primera revolución del siglo XXI, que además es una revolución que, utilizando las armas torcidas, utilizando los caminos podridos que esa Cuarta República, como lo vimos en la pasada edición de la política en el diván, ofrecía como, entre comillas, participación a través del voto, y realmente lo que se constituía era un sistema electoral atrasado, corrupto, fraudulento, y a pesar de eso, instaurar una revolución, la primera revolución del siglo XXI, por medios pacíficos y por medios democráticos. No es cosa fácil decir que se refunda a través de la aprobación de una nueva Carta Magna la República Bolivariana de Venezuela. Se retoman los ideales principales de nuestros libertadores. Se retoma el sentimiento de esperanza de la patria venezolana, la noción de venezolanidad, el amor por nuestro suelo, por nuestro cielo, por nuestro paisaje, por nuestra historia y por la vida que viviríamos en el futuro después del grito de combate de Hugo Chávez. Y como digo, a veces de tanto estar inmerso en la historia no nos damos cuenta de los elementos importantes. Desde ese juramento que hiciera Hugo Chávez después de la victoria del 6 de diciembre de 1998, el pueblo de Venezuela aprobó un plebiscito para que se convocara la Asamblea Nacional Constituyente, eligió por primera vez en su historia a aquellos que se encargarían de la redacción de la nueva Carta Magna, después aprobó la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 15 de diciembre de 1999, eligió nuevamente a todos los poderes públicos, eligió al presidente de la República, eligió la Asamblea Nacional, eligió a los alcaldes, a los gobernadores, que tenían que adaptarse a los nuevos postulados de la Constitución de 1999, y luego inició el proceso firme que hiciera Chávez de construcción de una nueva república. De manera casi inmediata apareció la reacción, y de manera consuetudinaria Chávez lo fue derrotando en todos esos eventos electorales que les mencioné. Los derrotó cuando se convocó el plebiscito para convocar a la Asamblea Constituyente, los derrotó de forma aplastante cuando se eligieron los nuevos constituyentes, los derrotó en aquellas llamadas megaelecciones para refundar los poderes públicos a la luz de la nueva Constitución, y allí el enemigo decidió establecer o
iniciar un cauce distinto al que hasta ese momento venía estableciendo con Hugo Chávez. Yo quiero escribir aquí una fecha, porque esa fecha demuestra cómo cambió la actitud de la derecha venezolana. El 11 de abril del 2002, el enemigo, la derecha venezolana, al amparo de la decisión del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, decide el derrocamiento violento de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez venía ganando las elecciones, la primera elección, el 6 de diciembre de 1998, que decían que Chávez iba a freír las cabezas de los adecos en aceite, que Chávez iba a acabar con la democracia venezolana, que Chávez era un golpista, que Chávez era un mico, que Chávez era un macaco. Recurrieron a todas las tretas de la guerra sucia y Chávez derrota al, por él mismo apodado Frijolito, porque llegó montado en un caballo llamado Frijolito a la ciudad de Caracas en el cierre de su campaña electoral. Chávez derrota 56 a 40% con un sistema electoral con voto manual, con acta matavoto, pero era imposible negarse a la realidad y al voto del pueblo de Venezuela. El siguiente, luego, y esto es importante, quiero que nos quedemos aquí porque hay una diferencia sustancial entre todas las elecciones que ocurrieron antes del 11 de abril de 2002 y las que ocurrieron después. Las que ocurrieron antes del 11 de abril de 2002 contaron con la participación de los sectores de derecha que estaban profundamente amparados y apoyados por los medios de comunicación nacional e internacional, que tenían el aval para todas sus tretas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, pero que de algún modo se mantuvieron en el cauce de las elecciones democráticas. Después de que decide el Departamento de Estado, y eso es historia, derrocar al presidente constitucional Hugo Chávez, entonces el enemigo empieza a instaurar, ya más allá de campañas políticas o de campañas electorales, a instaurar una verdadera intención violenta de derrocamiento y de agresión a los poderes públicos de Venezuela. El golpe de Estado de abril del 2002, el sabotaje petrolero de diciembre del 2002, enero del 2003, y luego la intención de convocar a la fuerza y como sea un referendo revocatorio. Chávez se mantuvo firme e insistió en que fuera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la que se impusiera. De esa fecha es aquella famosa frase de Chávez que el pueblo hizo suya: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y el enemigo intenta por todos los medios torcer el cauce constitucional, intenta convocar referendos consultivos y hacerlos revocatorios, y Chávez insistió en que solamente aceptaría lo que estaba establecida en la Constitución. Cumplido el requisito de las firmas por parte de la derecha venezolana, Chávez les dijo esto el 3 de junio del año 2004. El 3 de junio de 2004, el comandante Hugo Chávez, en compañía de su pueblo, asume como reto el referéndum revocatorio. Yo acepto el reto a nombre de la dignidad del pueblo venezolano y estoy contento. Estoy muy contento de que en vez de golpes, en vez de estar planificando invasiones, en vez de estar planificando incursiones paramilitares, que la oposición hoy esté reunida para planificar el referéndum revocatorio. Eso me parece una buena señal dentro de este camino democrático. El 15 de agosto del mismo año, el pueblo venezolano acudió masivamente a participar en los comicios electorales para ratificar una vez más al comandante de la revolución. Que esta victoria de hoy es una victoria en primer lugar de la Constitución bolivariana. La Cuarta República ha muerto. Venezuela cambió para siempre. Esto no tiene vuelta atrás. La derecha hizo de todo. Yo recuerdo que ese 3 de junio, cuando Chávez se dirigió al pueblo y les dijo: acepto el reto, los espero en Santa Inés, hoy inicia la batalla de Santa Inés. Ese mismo día, 3 de junio,
el canal de televisión Globovisión puso unas tomas de los dirigentes de la oposición venezolana, Ramos Alup, Julio Borges, Enrique Mendoza, tomando whisky en el Hotel Tamanaco de la ciudad de Caracas. Cuando se dieron cuenta del tremendo chinazo que habían cometido, mientras Chávez convocaba la batalla, estos ya se daban por vencedores, por triunfadores, pues sacaron del aire esa dantesca imagen de los representantes de la derecha en algo muy parecido a lo que hicieron en el Palacio de Miraflores el 12 de abril del 2002. Afortunadamente, Venezolana de Televisión ese mismo día puso la imagen de Chávez con su pueblo en la avenida Urdaneta convocando a la batalla de Santa Inés y los opositores, los representantes, los dirigentes de la derecha venezolana cayéndose a palos en el Hotel Tamanaco. Y ahí se inició una campaña inédita porque era la primera vez que se probaba ese mecanismo que era muy novedoso porque provenía de la nueva constitución que el pueblo había aprobado. Fue una campaña caracterizada por la riqueza de las propuestas por parte del chavismo. Veamos brevemente algunas de las mejores cuñas de las que tuvimos en esa oportunidad. Bueno, no tenemos todavía la cuña de la batalla de Santa Inés. La verdad verdadera es que se convoca el referendo revocatorio para el 15 de agosto del año 2004 y Chávez resulta vencedor casi 60% a 40%. Todos los organismos que auditaron esa elección, todos los observadores internacionales, incluido Jimmy Carter, a pesar de su propio corazoncito de ultraderecha que él tiene y ha tenido y tenía en ese momento el expresidente colombiano y secretario general de la OEA, César Gaviria, no le quedó más remedio que reconocer lo que era incontrovertible. Después de todas las auditorías, después de todos los planteamientos y después de todos los procesos que se desarrollaron en esa oportunidad, la opción del no de Hugo Chávez triunfó de forma aplastante en contra del sí. Pero resulta que los de la derecha, que no podían hacer otra cosa que volverle a mentir, incluso la gente que votó por ellos, dijeron que se había perpetrado un gravísimo fraude. El señor, el inefable Ricardo Hausmann, el vendedor de Venezuela, el que quiere vender a Venezuela por 40, 50 mil millones de dólares, inventó una hipótesis absurda que él llamó la hipótesis del cisne negro. Será la del pato negro, decía el pueblo de Venezuela, pero realmente es una hipótesis muy críptica, con algunos eufemismos teóricos, estadísticos, etcétera, etcétera, que trataba de demostrar que había ocurrido un fraude. Y la derecha se montó sobre la propuesta de fraude. No es un planteamiento electoral, no es un planteamiento político, es un planteamiento de guerra y de desestabilización. Mire lo que dijeron. Nos pueden haber quitado nuestras firmas, nos pueden haber quitado la justicia, nos pueden haber quitado las elecciones, pero no nos van a poder quitar el país. Vamos a asumir la responsabilidad de comprobar que siguiendo los dictados y las órdenes del presidente de la República, desde el Consejo Nacional Electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca contra la voluntad popular. Háganme el favor de poner aquí, si se puede, a un venezolano esperando las pruebas del fraude de Ramos Alup. La tenemos. Aquí esperando que Ramos Alup presente las pruebas del fraude. Gracias a Dios, los venezolanos y las venezolanas contamos con este sentido del humor. ¿Por qué es tan bárbaro? Es tan brutal, tan dantesco la inclinación y la compulsión por la mentira y por el engaño de estos sectores de la derecha. Es tanto el desparpajo que sienten hacia el pueblo de Venezuela que se les ocurre y se atreven a mentir de esta manera y nadie se atreve a decirles en algún momento, mire hermano, usted dijo que iba a presentar unas pruebas de fraude. ¿Dónde están esas pruebas? Enrique Mendoza, ¿dónde están esas pruebas? Ramos Alup dijo, se perpetró un fraude en contra del pueblo de Venezuela y después se ha lanzado en 3 elecciones como candidato a diputado, como candidato al Parlamento Latinoamericano y para esta elección del próximo 6 de diciembre es candidato a diputado y lo vamos a derrotar. Pero es con las mismas máquinas, con el mismo sistema electoral del que él dijera en agosto del 2004 que se había perpetrado un terrible fraude. Ya regresamos en la política en el diván.
papá dice que los militares solo se entrenan para proteger a la gente y defender nuestro país. No permitas que ellos hagan otra cosa que a mí no me gustaría, ni a los demás niños tampoco, porque hay muchas cosas malas que a nosotros, los niños, nos tienen asustados y a nuestros padres muy angustiados. Señor presidente, usted que se ha medido en 5 elecciones en 2 años, ¿cuál es el miedo de medirse nuevamente? Usted es el responsable de la escasez de gasolina. Del desabastecimiento de alimentos. Usted es el único responsable. Usted es el único que puede resolver esta situación. Señor presidente, elecciones ya. El pueblo tiene hambre. Tiene hambre porque no hay comida. No hay comida porque no hay transporte. No hay transporte porque no hay gasolina. No hay gasolina porque hay crisis petrolera. Hay crisis porque usted no escucha. Permita que los venezolanos vivamos en armonía. Contarnos es la salida. Coordinadora Democrática. Historia de un fracasado. Como golpista, fracasó. Con los niños de la calle, fracasó. Contra la delincuencia, fracasó. Contra la corrupción, fracasó. Aplicando justicia, fracasó. En la unidad de Venezuela, fracasó. Acabando con la pobreza, fracasó. En la reconstrucción de Vargas, fracasó. Con el desempleo, fracasó. En la salud, fracasó. En la educación, fracasó. En la economía, fracasó. En 4 años de gobierno, fracasó. Hay un solo responsable de tanta violación, impunidad, anarquía e ingobernabilidad. Venezuela, no te dejes engañar. El único responsable de la violación de la Constitución. Del desabastecimiento de alimentos. De la militarización de Caracas. De la sistemática violación de los derechos humanos. Del secuestro de la Policía Metropolitana. De los crímenes de lesa humanidad. De la malversación de fondos públicos. De financiar los círculos del terror creados a la sombra de su gobierno. De regalar nuestro petróleo. De los asesinatos en las calles. De la apología al delito. De la confiscación de los poderes públicos. De la inseguridad, desempleo, corrupción y cierre de empresas. De la toma de nuestra marina mercante por parte de mercenarios. De la tortura de PDVSA. De la politización de las Fuerzas Armadas. Del irrespeto a las instituciones. Del paro del país. De la división de Venezuela. Del odio entre hermanos. Venezuela, no te dejes engañar. En este país, nuestro país, hay un solo responsable de tanto horror. De tanta tristeza. De tanto terror. De tanta violencia. De tanta intransigencia. De tanta insensibilidad. Aquí hay un solo responsable. Y un paso atrás, fuera, desde ya. Ustedes recuerdan lo que hemos venido hablando en las ediciones anteriores de la política en el diván. ¿Recuerdan cuando hablábamos del llamado cerebro reptil, aquel que rige principalmente la parte emocional, las explosiones de ira, la angustia, el miedo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los trastornos adaptativos, que eran respuesta del ser humano hacia la angustia o hacia la tristeza, la llamada trastorno adaptativo con ánimo depresivo o con ánimo ansioso? Ustedes recuerdan que hablamos del estrés postraumático. Ese tipo de propaganda, que no es propaganda política ni es propaganda electoral, sino que es una propaganda de guerra, está absolutamente dirigida a generar en el ser humano ese tipo de respuestas. La respuesta de angustia, la respuesta de miedo. Por eso las imágenes de cadáveres, las imágenes de gente sangrando, las palabras como terror, como crisis, como salida, como desabastecimiento, como paro, como corrupción. Todas esas palabras lo que intentan tipificar es que las personas se desprendan de la posibilidad de reflexionar, de la posibilidad de pensar, incluso utilizando frases absurdas. Quizás usted no se dio cuenta, pero en una de esas cuñas decían de la tortura de PDVSA. Lo que estaba ocurriendo en ese momento es que era el sabotaje petrolero en contra
de la principal industria y en contra, en última instancia, de todas y todos los venezolanos. Y ese son el tipo de frases que de manera sublimada terminan quedándose en estas zonas del cerebro donde no ocurre un proceso de reflexión, no ocurre un proceso de elaboración. Utilizaron niños, utilizaron imágenes realmente dantescas, mintieron a más no poder. Y en esos días del sabotaje petrolero, miren, una cuña se transmitía en promedio 12 veces al día en todos los canales de televisión privados. Una sola cuña, como esa del niño hablando, mi papá dice que los militares, etcétera, etcétera. Como esa que tenía imágenes de cadáveres tapados con la bandera de Venezuela. Una sola cuña se transmitía 840 veces a la semana. Un promedio de 10 cuñas, 12 veces al día, por 10 canales de televisión. Estamos hablando de 8.400 veces a la semana que se intentaba infestar los cerebros de las venezolanas y de los venezolanos. Eso quiere decir que en ese mes de diciembre, enero y febrero del año 2002 e inicios del 2003, esas cuñas, cada una de ellas era transmitida 3.360 veces. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó el año pasado? ¿Se recuerdan de la campaña por redes sociales y en el mundo entero diciendo SOS Venezuela? Lo que procuran es decir que Venezuela no tiene ninguna salida, que las instituciones democráticas no funcionan y que el único mecanismo es el mecanismo de la violencia para derrocar el gobierno legítimamente instituido. Y como nos acercamos a un evento electoral, queda perfectamente claro, cualquiera que lea el editorial del Washington Post del día de hoy se dará cuenta de que ya el Washington Post asume que la oposición perdió las elecciones del próximo 6 de diciembre. Eso no lo digo para que caigamos en el triunfalismo, para que nos durmamos en los laureles. Ha sido muy ardua, ha sido muy trabajosa el camino que hemos emprendido para la conquista de esta victoria. Esta victoria la venimos conquistando minuto a minuto, día a día, calle por calle, casa por casa. Mantengamos este ímpetu porque no es poca cosa lo que está haciendo el enemigo, que no está haciendo propaganda electoral. Luego se lo vamos a demostrar. No está haciendo propaganda electoral, está haciendo propaganda de guerra, está actuando en contra de todo el pueblo de Venezuela, de la paz, de la tranquilidad, de la república. Miren las cositas que dice Chugo Torrealba y la ha venido diciendo a lo largo de todo este evento electoral. Violento está en el ADN del oficialismo. Nosotros hacemos un llamado claro a la comunidad internacional, a la OEA, a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluso a los señores de UNASUR que están en Venezuela, para que vean esta situación. Y repito, para que tomen en cuenta que no se trata de un exabrupto puntual, sino de una línea de conducta del oficialismo. Chugo Torrealba dice que la violencia está en el ADN de los chavistas. Eso quiere decir que los millones de hombres y los millones de mujeres que comulgamos con las ideas de Hugo Chávez, que estamos de acuerdo con las misiones sociales, que estamos de acuerdo con el rescate de nuestros valores más importantes venezolanos, que estamos de acuerdo con una propuesta de futuro, con unas ideas. Lamentablemente no ha habido una campaña electoral por parte de la derecha para saber cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus postulados, cuáles son sus ideas. Pero si usted es chavista, según Chugo Torrealba, tiene un ADN violento. Es decir, lo mismo que decían los nazis acerca de los judíos, de los comunistas, de los homosexuales en la Alemania nazi, que tenían un desperfecto genético y tenían que ser aniquilados. Lo mismo que decían esas radios que después fueron responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en el horroroso genocidio, holocausto en la hermana República de Ruanda, en el Cuerno africano. Es decir, que los tutsis eran cucarachas, eran genéticamente imperfectos y debían ser destruidos. Más de 800.000 personas fueron asesinadas en los primeros 9 días de la horrorosa masacre de Ruanda. Y los argumentos eran muy parecidos a los argumentos que este señor Chugo Torrealba hace. El día de ayer ocurrió
un evento que en este momento tiene estremecidos los medios de comunicación en Venezuela y que ha vuelto a instalar la campaña de odio y la campaña de mentiras en algunos medios de comunicación internacionales. El día de ayer, el señor Henry Ramos Alup escribió en su cuenta Twitter lo siguiente: asesinado 7:30 p.m. Luis Manuel Díaz, secretario general AD, Altagracia de Orituco, por disparo arma de fuego hecho por bandas armadas PSUV desde vehículos. Habían pasado unos pocos minutos de ese lamentable evento y el señor Ramos Alup ya había decidido que los militantes del PSUV, que somos a este momento más de 7 millones de militantes, éramos los responsables del asesinato del señor Luis Díaz. Fíjense, ¿quién es ese señor Luis Díaz? Vamos a ver un poco algunas de las cosas que hoy denunciamos ante el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente asesinado este señor Luis Manuel Díaz. Tiene un alias, era conocido como alias Luis La Cremas. Es el último integrante de una banda denominada banda Los Plateados, que se ocupaba de la extorsión, del secuestro, del cobro de vacunas, de sicariatos. Después que hacemos esta denuncia, hoy en la tarde, desde el Consejo Nacional Electoral, empieza a llegarnos por parte del pueblo de Altagracia de Orituco y por parte de habitantes de todo el estado de Guárico más información. Entre otras cosas, que este señor vivía oculto en su vivienda porque otras bandas, entre ellas las bandas de Juvenal, o la banda del Picure, o la banda de el Maloni, se la tenían jurada. Este señor también tiene un registro policial. Fue investigado en el año 2010 por su posible colaboración o por su posible participación en un homicidio en el año 2010. Ese es el expediente I-457.156, donde está imputado o empieza a sospecharse de la participación en un homicidio. Era un sindicalero que estaba relacionado con los... con las mafias sindicales de la construcción y además tenía una culebra con el señor alcalde de Chaguarama, que es militante de Primera Justicia, el señor Giovanni Salazar, que además es señalado, este señor alcalde, por algunos de los miembros de la banda del Juvenal que han sido capturados por la Fuerza del Orden Público venezolano, como que recibieron, la banda del Juvenal recibió armas largas por parte de este señor alcalde Giovanni Salazar. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Veamos la siguiente lámina. Las investigaciones, ¿y por qué estamos mostrando esto? Porque inmediatamente después de que Ramos Alup publica este tuit, fíjense, 7:30 de la noche, pocos minutos después escribe el señor Henry Ramos Alup esa tremenda irresponsabilidad, esa barbaridad, esa mentira, e inmediatamente después aparecen los lacayos internacionales. El lacayo del Imperio Norteamericano, Luis Almagro, inmediatamente después dijo, no puede haber elecciones en Venezuela bajo ese clima de violencia. Eso lo dijo Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. El Parlamento Europeo ayer mismo decidió conformar una comisión. Imagínense lo que cuesta eso. Imagínense lo que significa que un parlamento, que un órgano colegiado se reúna y decida enviar una comisión a Venezuela, pero pocos minutos después de que ocurrieran estos hechos, inmediatamente el Parlamento Europeo dijo que había que mandar una comisión porque la violencia hacía imposible las elecciones en Venezuela. El Departamento de Estado norteamericano también se pronunció y al pronunciarse deja sentado de forma tácita que vamos a ganar los de Chávez las elecciones del 6 de diciembre, porque si no fuera así, ¿cómo es que responden de una manera tan rápida señalando que ese horrible crimen político se había perpetrado para enturbiar el proceso electoral? Fíjense, resulta que, porque hay que decir la verdad, a ver si los medios de comunicación nacionales e internacionales presentan esta versión, que es lo que realmente ocurrió. Resulta que en la experticia balística nosotros obtuvimos esa información. La bala proviene de un arma de fuego que se utilizó en un homicidio el 9 de octubre del año 2015, en el que falleció alias El Kelly,
Kelly Marcelino Fernández, que era uno de los miembros, el penúltimo miembro que quedaba vivo de la banda de los Plateados. ¿Y quiénes lo asesinaron? ¿Quiénes están siendo buscados por ese homicidio? El homicidio no de el Kelly, el homicidio de Luis Díaz está siendo buscado el señor Gilberto Maloni Hernández, alias El Maloni, que es el jefe de la banda El Maloni y que además está incurso en una gran cantidad de delitos, entre los que se incluye lesiones, homicidio, robo y hurto. Y el que se considera el sospechoso principal de ser autor material de ese asesinato es el señor Oscar de Jesús Hernández Noguera, alias El Pipi, que está siendo solicitado por homicidio en el juzgado segundo y tercero de control en Guárico. Es decir, una situación de enfrentamiento entre bandas criminales por el control de las acciones criminales en esa zona del país. Y es la primera vez que un representante de la derecha venezolana reconoce que un militante de su partido es un criminal con el prontuario que tiene el señor Luis Díaz. ¿Qué va a decir el Washington Post mañana? Que un criminal fue asesinado por otro criminal, por el control de las mafias sindicaleras y por el control de las actividades delictuales en el estado Guárico. ¿Qué va a decir Almagro? ¿Qué va a decir el Parlamento Europeo? La verdad verdadera es que ese chinazo quiere decir que se cayeron con los kilos. Primera vez que un dirigente de la oposición venezolana reconoce que uno de los de ellos es un criminal de estas características. Porque no es la primera vez que ocurre. Por favor, póngame la siguiente lámina. Génesis Arguinzones, venezolana, jefa de una VC en el municipio Sucre del estado Miranda, asesinada el pasado domingo 22 de noviembre, mientras ocurría el simulacro electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Llegaron unos representantes de la derecha venezolana armados con armas largas, motos, y perpetraron ese horrible asesinato. La siguiente lámina. Eleazar Hernández, dirigente estudiantil de 22 años de edad, asesinado en la Universidad del Zulia el pasado 30 de octubre del 2015. ¿Y quién es el imputado que en este momento está siendo buscado por las fuerzas del orden público a instancia de la Fiscalía General de la República, que tiene código rojo por Interpol? Este señor que está aquí, Jorman Varilla, pero lo podemos ver mejor en la siguiente lámina. Jorman Varilla es candidato a diputado por el circuito 8 del Partido Unidad, que no es el Partido Unidad, ese partido no existe, es una mímesis de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y a veces 20 Venezuela, porque María Corina Machado a veces le hace campaña a ellos o a veces le hace campaña a otros partidos de la derecha. Todavía ningún representante de la derecha venezolana ha dicho: nosotros repudiamos que Jorman Varillas esté involucrado en el asesinato de un joven venezolano, de un joven zuliano. Todavía no he escuchado al señor Luis Almagro decir que cómo es posible que la derecha venezolana pulule gente de esta calaña. La siguiente. Y miren, aquí está. La señora Lilian Tintori, que también tuiteó: yo sentía que las balas iban para mí. Mire, señora Tintori, vea con quién se junta. Aquí está usted, cachete con cachete, cachete con el estrangulador Pérez Venta. Y lo que queda demostrado con los hechos de Guárico de anoche es que los dirigentes de la derecha venezolana, llámese Lilian Tintori, llámese Leopoldo López, llámese Enrique Capriles. Mira, aquí está Leopoldo López con el descuartizador Pérez Venta. Aquí está Enrique Capriles con el descuartizador Pérez Venta. Y aquí está cachete con cachete, la señora Lilian Tintori con el descuartizador Pérez Venta. Lo que queda demostrado con todos estos eventos que han ocurrido es que, lo habíamos dicho en los programas anteriores, lo habíamos señalado, que la derecha venezolana, por la vía de la siembra de violencia, estaba atrayendo y tenía entre sus filas, en labores de dirigente, a personas que tenían algún tipo de desequilibrio o que tenían algún tipo de trastorno que lo compelía
hacia la violencia. Está Pérez Venta como jefe de escolta de Tintori, de Leopoldo López, como amigo de Capriles Radonsky. Jorman Varilla, candidato de la unidad, asesino de este joven Eleazar en el estado Zulia. Y ahora, Luis Díaz, un criminal, es asesinado por otras bandas y tratan de sembrar el falso positivo de que habían sido militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. No, 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 señor. En esa tarima habían criminales que asesinaron a otro criminal. Por eso es que decimos que no han iniciado una campaña electoral. Esta no es una campaña electoral la que está dirigiendo la derecha venezolana. No han hecho propuestas, tienen escondidos a sus candidatos, se los vamos a demostrar. Fíjense lo que hicimos hoy en el centro de la ciudad de Caracas. El reto de hoy es conocer quién es este señor. No lo conozco. ¿No lo conoce? No. ¿A simple vista qué se puede imaginar que es? No tengo ni me puedo imaginar porque no tengo idea de quién es. Señora, si le muestro esta foto con este señor, ¿lo reconoce? No sé quién es él. Le muestro esta foto, ¿quién cree usted que es él? Un balbúo, nada más lo conozco. Así como lo veo, un balbúo nada más que lo conozco. ¿Nunca antes lo has visto? No. ¿Y qué te imaginas que puede ser? No sé, ¿Cualquier persona? Un civil normal. ¿Nunca lo han visto antes? No. ¿Qué te puedes imaginar que puede hacer el señor en la vida? Pues la verdad no sé, puede ser un señor, un venezolano cualquiera. Sí, me parece que es un político. Y me suena mucho como a corrupción, me parece como que corrupción, aunque no sé su nombre, pero lo he visto como que no sé. Pues este perfecto desconocido se llama Jorge Millán, es el candidato al circuito número 2 de Caracas por la Mesa de la Unidad Democrática de las parroquias 23 de enero, San Juan, Altagracia, Santa Teresa y Catedral. Por supuesto, nadie lo conoce. Nadie sabe cómo se llaman sus candidatos. Esta encuesta fue hecha en la parroquia Catedral. Este señor es candidato de la derecha venezolana en esa parroquia, la parroquia Catedral. Haga usted una encuesta con la foto de los candidatos de la derecha y se dará cuenta de que no existen, de que están escondidos, de que están haciendo lo mismo que hicieron en el 2002. Yo les mostré las cuñas. Hay desabastecimiento por culpa de Chávez. Hay escasez por culpa de Chávez. No hay gasolina por culpa de Chávez. Y eran ellos los que habían generado toda esa situación para tratar de derrocar a quien estaba evitando y luchando para que esa situación no se impusiera. ¿Les suena algo parecido con la guerra económica? ¿O no se les parece a la guerra que viene emprendiendo Nicolás Maduro contra los especuladores, contra los bachaqueros, contra los que intentan ocultarle los productos de consumo a las personas para después decir que hay que derrocar a Maduro y que hay que salir de Maduro por todos los medios? Ya regresamos a la política en el diván. ¿Cómo vas a hacer ahora, Ramos Alú? ¿Qué dijiste ayer? Cometiste el chinazo de decir que este señor con ese prontuario criminal, Luis Díaz, era un connotado dirigente de Acción Democrática. ¿Qué le vas a decir al lacayito Almagro? ¿Qué va a decir el lacayito Almagro mañana cuando se entere que era o un ajuste de cuentas entre bandas o una situación entre dos partidos de la derecha, muy violentos ellos, históricamente muy violento Acción Democrática, y ese neoviolento partido Voluntad Popular? ¿Qué va a decir el Washington Post en alguna editorial de esta semana? ¿Qué van a hacer los parlamentarios europeos que ya venían volando para acá? ¿Se irán a regresar o van a venir a defender a criminales, a asesinos, a extorsionadores, a cobradores de vacuna? Hay muchas preguntas. Ya hoy Ramos Alú se arrepintió de su Twitter de anoche, de su tweet de anoche, y publicó otro tweet donde rectificaba. Nosotros esperamos que mañana rectifique un poco más y señale qué hace el Partido Acción Democrática teniendo dirigentes como ese. Hoy, además, se han invertido unos papeles históricos. Mi hermano Ernesto Villegas, próximo diputado por el circuito 1 del Distrito Capital, me entrevistó a mí en no pocas oportunidades, en ocasión en su rol de periodista acucioso y de investigador. Y ahora nos toca a nosotros aquí, en la política en el diván, entrevistar a Ernesto Villegas, autor quizás del libro más vendido y más distribuido
en la historia de Venezuela para un autor venezolano. Nos referimos a Abril Golpe Adentro, que su primera edición fue en el año 2009 y desde el 2009 hasta la fecha más de 50.000 ejemplares han sido vendidos o distribuidos y está completamente agotada todas las ediciones y reimpresiones que se hicieron de ese libro. Ernesto. Más distribuidos que vendidos, Jorge. Fue una edición gratuita la que... La segunda edición, que además fue corregida por ti, no fue una reimpresión, sino una reedición, una segunda edición. Ernesto, entre la campaña política o las campañas electorales y la campaña de guerra, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué crees tú que pasó después de abril del 2002 con la forma de hacer política por parte de la derecha venezolana? Bueno, primero gracias por la invitación, Jorge. Un saludo a todas y a todos aquí en Venezolana Televisión, que es nuestra casa. Fíjate, yo lo conecto con el tema que has venido tocando. Hace relativamente poco ocurrió el asesinato vil, cobarde, de Eleazar Hernández, un joven estudiante de la Universidad del Zulia, como tú lo contaste. Y, sin embargo, no hubo carta alguna de Almagro, no hubo declaración del señor Almagro diciendo que no quería un asesinato más. Incluso recuerdo a la alcaldesa de Maracaibo decir que no debía politizarse el asesinato de Eleazar Hernández, que murió empujado por unos fascistas contra una cartelera de vidrio. Hay que recordar esto, lamentablemente son detalles muy crueles, pero hay que recordarlo. Empujado, golpeado contra una cartelera de vidrio y esos vidrios lo cortaron y sino que perdiera la vida. El tratamiento de ambos temas en sí mismo te desnuda las dos cosas. El hecho de que automáticamente, sin fórmula de juicio, ya el asesinato del señor Díaz en Guárico se ha despachado de la manera tan alegre como fue y se hayan llegado a conclusiones anticipadas, te revela una matriz de guerra. En el otro caso, como no cuadraba... Las conclusiones anticipadas no eran en modo alguno espontáneas ni Mira, hay una programación, tú eres psiquiatra, yo no, pero sí hay una programación previa de un sector de la población que está presto a creer cualquier cosa, porque ya ha sido programado con esa cantidad de cuñas que tú pasaste del paro sabotaje petrolero, que han evolucionado a otras que hoy también se transmiten y que han generado lamentablemente en un sector de la población una predisposición a comprar la propaganda de guerra. Por eso hay que recordar a Malcolm X cuando decía, si no estás prevenido ante los medios de comunicación, estos te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Si no estamos prevenidos frente a este tipo de operaciones, pues probablemente lleguemos a conclusiones anticipadas sin la racionalidad que amerita cualquier hecho de violencia. Yo quiero condenar cualquier tipo de violencia que ocurra, bien sea entre personas que tienen un prontuario como el que hemos visto, o en personas que más bien tenían una limpia hoja de vida y que tenían muchísimo que darle al país todavía, como era Eleazar. Sin embargo, el modo en que ambos crímenes son asumidos por una parte de la sociedad es muy elocuente respecto del daño que nos ha causado la propaganda de guerra, que viene inoculándose además de una manera mucho más sofisticada en los últimos tiempos. Quizá uno ve las cuñas contra Chávez, esas del paro sabotaje petrolero, y uno se impacta de lo burda que son. Ahora, cuando te vienes al presente y te das cuenta de cómo hoy ya el personaje varía, ya no es Chávez, ahora es Maduro, pero los mecanismos en los con los que hemos visto que se le pretende atribuir al presidente la responsabilidad de absolutamente todo cuanto sucede malo a cualquiera. Si alguien va caminando por la calle y viene una paloma y le hace pupú en el camino, pues eso es culpa de Maduro. No, y vemos una predisposición a endilgarle al jefe de Estado cuanta cosa ocurre. Hay un poeta, el poeta del Morralito, que tiene una canción muy buena sobre eso, porque él dice en canción, en poesía, que bueno, que cuanta cosa le ocurre a este señor que va a dedicar la canción, pues era culpa de Chávez. Y lo mismo ahora pasa con el presidente Maduro. No, y quizás de forma más burda y al mismo tiempo como más elaborada. Más burda porque a través de las redes sociales vimos personas con esos gorros rusos golpeando a otra persona, y eso había ocurrido en Georgia y decían que había ocurrido en la ciudad
de Valencia. Vimos marchas multitudinarias en Cataluña y decían que eso estaba ocurriendo en San Cristóbal. Eso fue durante la violencia en la guarimba del año 2014. Pero al mismo tiempo, fíjate cómo son las mismas consignas: desabastecimiento, escasez, no hay gasolina, la salida ya, la única salida es que Chávez se vaya. Y ahora, bueno, ahorita tienen sus mecanismos mucho más subrepticios, mucho más escondidos, pero en última instancia, en la propaganda de guerra, la primera víctima es la verdad. Así como en toda guerra, la primera víctima es la verdad, en la propaganda de guerra, la primera víctima es la verdad. Y yo me atrevo a decir que la segunda es el respeto a la vida. Yo te añadiría allí que es la creación de un enemigo, con esa categoría de un enemigo individual. No un adversario. No un adversario, pero además concentrando en una sola persona la, digamos, aversión de un sector de la sociedad que es prisionero de esa propaganda por cualquier motivo. Y es algo que va más allá de la racionalidad. Eso tú lo compruebas con algunas personas con las que uno tiene contacto y trato, y de verdad no se sostiene un análisis racional. Tú notas cómo hay una descomposición, incluso, bueno, tú eres psiquiatra, corporal, cuando comienzan a dar algunos argumentos, y cuando tú les rebates tal o cual argumento, pues hay una cosa que entiendes que es visceral. Hay una visceralización del raciocinio. Y bueno, es lamentable, pero al mismo tiempo también es muy positivo que nosotros podamos ver ahora con esta retrospectiva, esa cantidad de cosas por las que hemos vivido, por las que hemos pasado, para que saquemos conclusiones hoy. No, y además, de una manera, yo te confieso que me quedé impresionado, más de casi 40.000 veces al mes, toda esa propaganda de guerra que todavía, eso fue solamente durante el paro sabotaje petrolero. Imagínate todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Y este señor Torrealba dijo hace 3 días que los chavistas éramos genéticamente enfermos. Bueno. ¿Qué opinión tienes tú de ese torcimiento permanente de la verdad y cómo podemos confrontarla? Bueno, yo creo que con amor. Creo que la clave está en el amor. Cuando tú te relacionas con los seres humanos y lo haces de manera transparente, positiva, esas cosas se desarman. Yo te lo digo porque en mi cotidianidad, ahora que soy candidato, ando en las calles y de pronto vas caminando y alguien te dice alguna cosa subida de tono y tú te le aproximas, le extiendes la mano, le escuchas, y de pronto esa persona y tú mismo descubres que tienen muchas cosas en común. Y creo que es la gran clave, el amor, la transparencia de los sentimientos de ternura, de amor, de cariño, de aprecio por la venezolanidad, los que nos vacunan a nosotros de esa propaganda de guerra, porque en cualquier otro espacio, en otro país, esa propaganda ya hubiera generado aquí en Venezuela una tragedia. Una verdadera guerra civil, que creo que es lo que han venido buscando desde lo que buscan exactamente desde hace mucho tiempo. Y bueno, podemos pasar revista. Después del golpe de abril vino el paro sabotaje petrolero. Después del paro sabotaje petrolero vino la guarimba 1, después la guarimba 2, ahora el llamado a la rechera del señor Capriles, después la guarimba. Y todo eso no era, digamos, un mecanismo concebido para que con la fuerza de la oposición el gobierno fuese derrocado, sino todas eran provocaciones hacia el chavismo, que es la verdadera mayoría. Y como ellos saben que la fuerza de ellos no es suficiente para causar un derrocamiento del gobierno, pensaban que la fuerza del chavismo sí podía desatada generar una crisis de gobernabilidad, una ingobernabilidad generalizada que obligase a la intervención extranjera y con la fuerza del chavismo acabar con el chavismo. Porque si en efecto ellos supieran que van a ganar las elecciones, no trancaran tanto el juego. Por cierto, el candidato que te adversa por parte de la derecha en el circuito 1 está tan escondido como los otros candidatos de los otros circuitos, el resto. Bueno, la otra vez es que son varios candidatos, por cierto, en el circuito hay varios candidatos. Hay un promedio de 5 candidatos por circuito por parte de la derecha venezolana. Nosotros tenemos 2 nada más, Ernesto Villegas y Freddy Bernal, porque se escogen 2 diputados en el circuito 1. Así es. Y vamos a aportar los votos para la lista, de modo que las 4 guerreras que llevamos en la lista de Caracas van también al Parlamento. Ahora, uno de ellos, de esos candidatos, se apareció en estos días en un recorrido que teníamos en Propatria, ¿no? Y bueno, la gente no lo conocía, no sabía quién era. Nos dimos un abrazo, él me abrazó muy efusivamente, está en la cuenta Twitter, pueden verlo, pueden revisar mi cuenta Twitter, y está el abrazo
del candidato. Al menos para que lo conozcan, porque para que le conozcan. el 100% de los entrevistados en la parroquia catedral no conocían al candidato de la derecha en el circuito 2 y otro tanto ocurre en el circuito 1. No se vaya Ernesto Villegas, que tenemos una sorpresa para nuestros usuarios al finalizar nuestro programa La Política en el Diván, pero vamos a ver los tweets que hemos recibido a esta hora. @vence de nuevo. Lo triste es que más de un opositor que llevaba una vida decente, comillas, la MUD lo ha convertido en cómplices y alcahuetes de asesinos. Siguiente. @Edgardo Barón 460. La oposición es experta en inventar y falsear. Lo lamentable es que existe gente que les cree. Pobres. Siguiente. @Ana G. Nieves. No nos fijamos, pero la guerra psicológica que nos dan es fuerte. Deben existir espacios como este para alertarnos y enseñarnos. La siguiente. @BJ Testamark. Buen programa. Hay que desmentir y andar con pie de plomo. Los de la manitos están vueltos locos. Por ahí se hizo tendencia hoy un hashtag que decía numeral, ni de vaina la manito, o con la manito ni de vaina, creo que se decía. @Orlando149. Excelente programa, muy didáctico, claro y preciso, desmontando las mentiras de la oposición apátrida. Le dijimos a nuestro hermano Ernesto Villegas que se quedara, porque de ese libro, de Abril Golpe Adentro, que como ya dijimos, fue un verdadero récord, un verdadero bestseller para la historia de la literatura en Venezuela, una investigación muy acuciosa de lo que realmente ocurrió en el golpe de Estado contra nuestro presidente Chávez el 11 de abril del 2002, ya se está culminando la película Abril Golpe Adentro. ¿Quiénes son los guionistas de esa película, Ernesto? El guión es de José Antonio Varela, que la dirige, su hermano José Luis Varela y Luis Alberto Lamata. Bueno, y en primicia, aquí en televisión, primera vez que se presenta los avances de la película Abril Golpe Adentro, que muy pronto podremos disfrutar en las salas de cine en todo el país. Y con eso nos despedimos, con este avance de la película Abril Golpe Adentro, para que no se vuelvan a repetir esos hechos tan horribles, para que no se vuelva a instaurar la intención de violencia en la oposición, pero para que por sobre todas las cosas nosotros estemos pendientes, alertas de que no sucumbamos a la guerra psicológica o a la guerra mediática. Nos despedimos con el avance de esa maravillosa película, que así como el libro fue un gran éxito, estamos seguros lo será la película Abril Golpe Adentro. Good evening, sir. Buenas noches. Rincón es muy cristiano. El cardenal debería hablar con él. Buen día. Señor Cardona, se nos complicó la pauta. Se ha comentado que el señor presidente de la República se encuentra detenido en Fuerte Tiuna o en Miraflores. Transmito, vicealmirante. Ajá, gracias, mija. La Návila, señor presidente. Hemos decidido no sacar tropas. Tenemos el control de los cuerpos policiales. Para desconocer el actual régimen de gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías y el alto mando militar. Por contrariar los valores, principios y garantías democráticas y menoscabar los derechos humanos de los venezolanos. Hugo, te están metiendo en la cueva del lobo. De Fede Cámara a la casona.